se burlaron del padre afligido en el instante en que cruzó el umbral de la funeraria. No era la carcajada sonora de alegría, sino las risitas crueles y reprimidas de desprecio, salpicadas de juicios susurrados que cortaban el aire sombrío como cuchillos. Javier Mendoza se mantenía erguido en su único traje decente, gastado en los codos, ligeramente corto en las muñecas, aferrando una pequeña fotografía de su difunta esposa, Sara, contra su pecho como un escudo. La adinerada familia Castellanos, parientes consanguíneos de Sara, lo miraron con un desprecio apenas disimulado. Su vestimenta de luto de diseñador contrastando fuertemente con su humilde apariencia. «Tiene la osadía de mostrar su cara», susurró Elena Castellanos, la madre de Sara, lo suficientemente alto para que todos los que estaban cerca lo oyeran. Después de que ni siquiera pudo costear un tratamiento adecuado para ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y venenosas, mientras los hombros de Javier se encorvaban aún más con cada segundo que pasaba. Su hija de 15 años, Emma, le apretaba la mano con fuerza, sus nudillos blancos, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. No solo por su madre, sino por la humillación que su padre estaba sufriendo. Los Castellanos habían organizado todo, desde el ataúd de caoba que costó más de lo que Javier ganaba en 3 meses, hasta los elaborados arreglos florales que parecían burlarse de las simples flores silvestres que él había traído de su jardín, las favoritas de Sara. ¿Lo habrías defendido o te habrías unido a la multitud que miraba hacia otro lado? Cuéntanos en los comentarios. Pero nadie en esa sala estaba preparado para lo que se desarrollaría cuando llegó el abogado de la familia, portando un sobre sellado que lo cambiaría todo. El director de la funeraria, un hombre alto con una expresión permanentemente solemne, se aclaró la garganta e hizo un gesto para que todos tomaran asiento. Javier y Emma se vieron relegados a la última fila, como si su dolor fuera de alguna manera menos legítimo que el de los Castellanos. La mano de Emma temblaba en la de su padre mientras susurraba: «Papá, no tenemos que quedarnos. Mamá entendería si nos fuéramos». Javier negó con la cabeza, su voz apenas audible. «Tu madre merece que estemos aquí. Éramos su verdadera familia, incluso si nunca lo aceptaron». Sus dedos desgastados trazaron el borde de la fotografía, la sonrisa de Sara congelada en el tiempo, sus ojos llenos de la calidez que lo había atraído a ella hace 20 años, a pesar de las objeciones de su familia. El servicio comenzó con Elena Castellanos subiendo al podio, su voz firme y fría mientras hablaba de los logros de su hija, su educación, su potencial, todo enmarcado como cosas desperdiciadas cuando Sara eligió casarse por debajo de su nivel. Javier sintió cada palabra como un golpe físico, pero mantuvo sus ojos fijos en el retrato de su esposa al frente de la sala, recordando su risa, su fuerza, la forma en que le había dicho hace apenas unas semanas que casarse con él fue la mejor decisión que jamás había tomado. Y si las historias de padres que se niegan a rendirse ante un dolor abrumador te conmueven, suscríbete ahora, historias más poderosas como esta cada semana. A los 17 años, Sara Castellanos había sido la estrella más brillante de su prestigiosa escuela secundaria privada, destinada a una educación en la Ivy League y al tipo de vida que su adinerada familia había planeado desde su nacimiento. Javier Mendoza era el hijo del conserje que trabajaba después de la escuela en el departamento de mantenimiento de la escuela para ayudar a mantener a su padre enfermo. Ni siquiera deberían haberse conocido. Sus mundos estaban separados por barreras invisibles, pero impenetrables, de clase y expectativa. Pero una noche, mientras Sara se quedaba hasta tarde trabajando en un proyecto de ciencias, escuchó una melodía inquietante proveniente de un aula vacía. Encontró a Javier tocando un viejo piano que estaba programado para ser removido, sus dedos extrayendo belleza de las teclas desgastadas con una habilidad que la dejó sin aliento. Cuando él notó que ella lo observaba, se detuvo de inmediato, avergonzado, esperando burla. En cambio, ella le pidió que continuara. «¿Dónde aprendiste a tocar así?», preguntó, genuinamente curiosa. «Mi mamá me enseñó antes de que muriera», respondió simplemente. Es la forma en que la recuerdo. Esa vulnerabilidad honesta abrió algo en el mundo cuidadosamente construido de Sara.
Durante los meses siguientes, encontraron momentos para reunirse en secreto. Ella lo ayudó con sus estudios. Él le mostró cómo ver la belleza en las cosas simples. Cuando sus padres descubrieron su amistad, la reacción fue rápida y despiadada. A Sara se le prohibió ver al ayudante, amenazada con ser excluida, enviada a un internado. En la noche de graduación, cuando Sara Castellanos se presentó como la mejor estudiante y sorprendió a todos al anunciar que estaba rechazando su aceptación en Yale para estudiar terapia musical en la Universidad Estatal, sus padres quedaron mortificados. Cuando se mudó al día siguiente a un pequeño apartamento que había alquilado en secreto con ahorros de un trabajo de medio tiempo que no conocían, estaban furiosos. ¿Y cuándo? 3 años después, se casó con Javier Mendoza en una ceremonia sencilla con solo un puñado de amigos presentes. Los castellanos la excluyeron por completo. Durante 17 años, Sara y Javier construyeron su vida juntos. Lucharon financieramente. Su práctica de terapia musical ayudó a niños con necesidades especiales, pero no pagó mucho, y su trabajo como profesor de música de la escuela secundaria fue gratificante pero modesto. Sin embargo, eran ricos en las formas que importaban. Tenían a Emma, su brillante hija, que heredó la determinación de su madre y el corazón gentil de su padre. Tenían su pequeña casa, con el jardín que Sara cuidaba con cariño. Tenían música llenando su hogar todos los días. Los castellanos permanecieron distantes, reconociendo la existencia de Emma con cheques de cumpleaños impersonales, pero nunca visitando, nunca invitándolos para las fiestas, nunca mostrando el más mínimo interés en la familia que Sara había elegido. Sara se había comunicado repetidamente a lo largo de los años, enviando fotos de Emma, invitaciones a sus presentaciones escolares, incluso una carta sincera cuando su padre tuvo un ataque al corazón hace 5 años. Las respuestas, cuando llegaron, fueron breves y frías. Luego vino el diagnóstico: cáncer de páncreas agresivo, etapa 4. Los tratamientos eran experimentales, prometedores pero costosos, mucho más allá de su cobertura de seguro o sus modestos ahorros. Javier había estado listo para vender todo, sacar préstamos, declararse en bancarrota por completo. Pero Sara, siempre práctica, incluso frente a su mortalidad, se negó. Quiero que el tiempo que nos queda se trate de vivir, no de destruir nuestro futuro, tu futuro y el de Emma, persiguiendo un milagro que podría no llegar, había insistido. Y así, aprovecharon al máximo sus últimos meses, llenándolos de música, risa y amor, incluso mientras ella se debilitaba. Javier se había tragado su orgullo y contactó a los castellanos, explicando la condición de Sara, pidiendo no dinero, sino simplemente que visitaran a su hija antes de que fuera demasiado tarde. Elena había contestado el teléfono ella misma, su voz tan fría como siempre. Sara tomó su decisión hace mucho tiempo. Te eligió a ti por encima de su familia, por encima de la vida que merecía. Lo que suceda ahora es la consecuencia de esa elección. Ahora, mientras el servicio funerario continuaba, Javier vio al primo de Sara, Ricardo, subir al podio, hablando sobre recuerdos de la infancia de una niña con la que apenas había interactuado como adulto. Cada miembro de la familia que hablaba parecía borrar a Javier y Emma de la historia de Sara, reclamándola como únicamente una Castellanos, como si los últimos 20 años hubieran sido una aberración temporal en lugar de la vida que ella había construido y apreciado a propósito. Cuando concluyeron los elogios formales, el director de la funeraria anunció que cualquiera que deseara compartir recuerdos era bienvenido a pasar al frente. Javier vaciló, luego se levantó lentamente. Una ola de susurros lo siguió mientras se dirigía al frente de la sala, pasando las miradas de desaprobación de la familia Castellanos. Sus manos temblaron ligeramente mientras colocaba la fotografía de Sara en el podio, no un retrato formal, sino una foto sincera de ella riendo en su patio trasero, la luz del sol atrapada en su cabello, sus ojos arrugados de alegría. A Sara le encantaban las flores silvestres, comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. Sonrió levemente ante el recuerdo. Ella era así también, decidida a crear belleza donde quiera que se encontrara. Desde la primera fila, Elena Castellanos hizo un ruido despectivo. Su esposo, Guillermo, miró su reloj señalando, pero Javier continuó.
sus ojos encontrando a Emma en la última fila, sacando fuerzas de su asentimiento lloroso de aliento. La última canción que Sara tocó, solo 3 días antes de que su voz se quebró ligeramente, antes de que nos dejara, fue «Qué mundo maravilloso». Incluso entonces, con dolor y sabiendo lo que vendría, eligió celebrar la vida. Así era ella. «Basta de este sentimentalismo», interrumpió de repente Guillermo Castellanos, poniéndose de pie. «Todos sabemos que Sara podría haber tenido los mejores tratamientos si hubiera regresado a casa donde pertenecía. La mantuviste alejada de nosotros en vida, señor Mendoza. No permitiremos que monopolice su memoria en la muerte». El asombro llenó la sala. Emma se puso de pie, su rostro de adolescente enrojecido de ira, lista para defender a su padre. Pero Javier negó sutilmente con la cabeza. Este no era el momento ni el lugar. Con cuidado, volvió a colocar la fotografía contra su corazón y regresó a su asiento, con la dignidad intacta a pesar de la humillación pública. Fue entonces cuando un hombre distinguido con un traje impecable entró por una puerta lateral. Martín Grajales, el abogado de la familia Castellanos durante más de 30 años. Le susurró algo al director de la funeraria, quien pareció sorprendido, pero asintió y se acercó al micrófono nuevamente. «Damas y caballeros, antes de que procedamos al cementerio, hay un asunto legal que debe abordarse. La señora Sara Mendoza dejó instrucciones específicas de que su testamento se leyera inmediatamente después del servicio, en presencia de todos los asistentes». Elena Castellanos frunció el ceño. «Esto es muy irregular, Martín. Seguramente esto puede esperar un momento más apropiado». La expresión del abogado se mantuvo profesionalmente neutral. «Estas fueron las instrucciones explícitas de la señora Mendoza, señora Castellanos». Ella fue muy insistente en este punto. ¿Honrarías la inusual petición final de tu ser querido incluso si creara tensión? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La atmósfera en la sala cambió de sombría a tensa cuando Martín Grajales abrió su portafolio de cuero y sacó un sobre sellado. Rompiendo el sello, desplegó varias páginas y se aclaró la garganta. «Yo, Sara Elizabeth Castellanos Mendoza, estando en pleno uso de mis facultades mentales y corporales, por la presente declaro que este es mi último testamento». Comenzó, su voz clara, llegando a cada rincón de la sala ahora silenciosa. Siguió una fraseología legal estándar hasta que llegó al meollo del documento. «A mis padres, Guillermo y Elena Castellanos, les dejo el siguiente mensaje. Una vez me dijeron que me arrepentiría de elegir el amor por encima de la riqueza y el estatus. Nunca lo hice, ni por un solo día. El único arrepentimiento que tengo es que se perdieron conocer al extraordinario hombre con el que me casé y a la increíble joven que criamos juntos». El rostro de Elena se enrojeció, la mandíbula de Guillermo se apretó visiblemente, pero el abogado continuó leyendo, impasible. «Con ese fin, les dejo la colección de tarjetas de cumpleaños y Navidad sin abrir que Javier y yo les enviamos cada año para Emma. Tarjetas que devolvieron sin leer. Tal vez ahora encuentren tiempo para ver lo que se perdieron». El sollozo silencioso de Emma desde el fondo de la sala pareció quedar suspendido en el aire. Javier puso su brazo alrededor de los hombros de ella acercándola. «A mi familia extendida, que eligió la lealtad a la riqueza por encima de la lealtad a mí, les dejo mi perdón. No debe haber sido fácil mantener un juicio tan rígido durante tantos años». El abogado pasó una página, su expresión sin cambios a medida que la tensión en la sala se volvía palpable. «A mi hija, Emma Clara Mendoza, le dejo el collar de perlas de mi abuela, la única reliquia de los Castellanos que tomé cuando me fui de casa, junto con todas mis composiciones musicales y diarios, que te ayuden a comprender que elegir tu propio camino nunca es un error, incluso cuando es difícil». Emma apretó su rostro contra el hombro de su padre, las lágrimas empapando la tela desgastada de la chaqueta de su traje. «Y a mi amado esposo, Javier Guillermo Mendoza, quien me dio una vida llena de más amor y significado de lo que la existencia adinerada en la que nací jamás prometió, le dejo el resto de mis bienes». Ante esto, Guillermo Castellanos se puso de pie abruptamente. «¿Qué resto? Sara fue desheredada. Ella no tenía nada de esta familia».
Martín Grajales hizo una pausa, encontrando la mirada de Guillermo directamente por primera vez. «Si me permite continuar, señor». Guillermo se sentó a regañadientes, intercambiando miradas con Elena. «El resto de mis bienes, incluyendo la suma de $4.700.000. Un jadeo colectivo llenó la sala. Javier levantó la vista en estado de shock, seguro de que había entendido mal. El abogado continuó. Esto representa el valor de mi participación en Farmacéutica Castellanos, que mi abuelo colocó en un fideicomiso irrevocable para mí en mi 10º cumpleaños, con la disposición de que solo se podía acceder a él a mi muerte o a mi 50º cumpleaños. Como fideicomisarios, mis padres estaban legalmente obligados a mantener esta tenencia por separado de los activos familiares que controlaban directamente, independientemente de sus sentimientos personales sobre mis elecciones. El rostro de Elena Castellanos había pasado de carmesí a ceniciento. Guillermo estaba susurrando frenéticamente a otro hombre con traje, presumiblemente su propio abogado. También he establecido un fideicomiso separado de $1 millón para la educación y la seguridad futura de Emma. El resto es para Javier, para que lo use como mejor le parezca, tal vez para expandir el programa de música para estudiantes desfavorecidos que ha estado tratando de financiar durante la última década. Javier se quedó completamente quieto, abrumado. El dinero estaba más allá de todo lo que pudiera haber imaginado. Pero fueron las últimas palabras de Sara, que se leían ahora, las que realmente rompieron su shock. Javier, mi amor, puedes sentirte indigno de esta herencia tal como mi familia siempre te hizo sentir indigno de mi amor. No lo hagas. Me diste el coraje de ser yo misma, de usar mis talentos para ayudar a otros en lugar de adquirir estatus. Me mostraste cómo es la verdadera riqueza, un hogar lleno de música y risa. Principios que no se doblegan a la conveniencia y la dignidad silenciosa de un hombre que mide su valía por el bien que hace en lugar del dinero que gana. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Javier ahora, pero no hizo ningún movimiento para limpiarlas. Y finalmente leyó el abogado. Solicito que se reproduzca «Qué mundo maravilloso» al concluir esta lectura, como un recordatorio de que el amor, no el dinero, el estatus o incluso el nombre de la familia es lo que hace que la vida sea rica más allá de toda medida. Martín Grajales asintió con la cabeza al director de la funeraria, quien presionó un botón en un pequeño control remoto. La melodía familiar y suave llenó la sala, la voz áspera de Louis Armstrong cantando sobre árboles verdes y rosas rojas también, sobre los colores del arco iris y amigos dándose la mano. Uno por uno, los miembros de la familia Castellanos se levantaron y salieron de la sala, sus expresiones una compleja mezcla de conmoción, vergüenza y, en algunos rostros, una incipiente comprensión de lo que habían perdido a través de sus décadas de orgullo y juicio. Si esta historia te emocionó, dale un súper gracias y suscríbete a nuestro canal para más contenido inspirador. Solo la prima menor de Sara, Abigail, vaciló en la puerta, luego se volvió y se acercó a Jaime y a Emma. «Yo tenía solo 5 años cuando Sara se fue», dijo suavemente, «pero recuerdo que me enseñó a tocar Estrellita, ¿dónde estás?, en el piano. Siempre fue amable conmigo». Tragó saliva con dificultad. «Lamento mucho su pérdida, y lamento que haya tenido que pasar esto para conocerlos». Jaime asintió, sin poder hablar. Emma logró un pequeño «gracias» entre lágrimas. Mientras la canción continuaba, Jaime cerró los ojos, sintiendo la presencia de Sara con más fuerza que desde su último aliento. El dinero haría una diferencia, sí, para el futuro de Emma, para los estudiantes que necesitaban música en sus vidas, para la seguridad que Sara siempre había querido brindar, pero no pudo. Pero era la reivindicación lo que más importaba, la declaración final y pública de Sara de que la vida que habían construido juntos tenía un valor inconmensurable, a pesar de lo que su familia siempre había creído. Cuando la canción terminó, la sala estaba casi vacía. Solo quedaron Jaime, Emma, Martín Graves y el director de la funeraria. El abogado se acercó a ellos, extendiéndole una tarjeta de presentación a Jaime.
La señora Mercer fue muy específica sobre todo, dijo en voz baja. Vino a verme 2 días después de su diagnóstico, sin decirles nada. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden, legalmente inexpugnable. Eso suena a mamá, dijo Emma, con una sombra de sonrisa entre lágrimas, siempre planeando con anticipación. También me pidió que les diera esto, agregó Martín, entregándole a Jaime otro sobre sellado. En privado, después de la lectura del testamento. Jaime lo tomó con dedos temblorosos, pero no lo abrió de inmediato. Algunos mensajes eran demasiado preciosos para ser compartidos en público, incluso ahora. Mientras caminaban hacia la puerta, Emma de repente se detuvo y miró hacia la fotografía que aún se exhibía junto al ataúd de Sara. «Papá», dijo lentamente, «¿crees que podríamos tocar la composición de mamá en la tumba? ¿La que escribió para nosotros en su 15º aniversario?» Jaime asintió, con el corazón demasiado lleno de palabras. Sara había titulado la pieza Familia Elegida, una melodía suave y esperanzadora que subía y bajaba como la respiración, como la vida misma avanzando a pesar de los obstáculos. Afuera, el sol de otoño se abrió paso entre las nubes, proyectando una luz dorada sobre el cementerio, donde pronto descansarían el cuerpo de Sara. Pero Jaime lo sabía ahora, con una certeza que le calaba hasta los huesos, que su espíritu permanecería con ellos, en la música que tocaban, en la bondad que mostraban, en la dignidad con la que afrontaban lo que viniera después. Esa noche, después de que Emma finalmente se quedó dormida, agotada por el dolor y la confusión emocional del día, Jaime se sentó solo en la cocina de su modesta casa y abrió cuidadosamente el último mensaje privado de Sara. Dentro había una sola hoja de su papelería favorita, con notas musicales dibujadas a lo largo del borde. Notas que, se dio cuenta con un nudo en la garganta, deletreaban los primeros compases de su canción, la que había estado tocando cuando se conocieron. «Mi queridísimo Jaime», había escrito, su letra aún fuerte a pesar de su enfermedad cuando escribió estas palabras. «A estas alturas ya sabrás lo de la herencia. Úsalo sabiamente, pero también usa algo sin sensatez. Lleva a nuestra hija a París como siempre soñamos. Compra ese piano de cola que hace que tus ojos se iluminen cuando lo ves en el escaparate. Financia tu programa de música para niños que te recuerdan a ti mismo a esa edad. Pero lo más importante, recuerda esto. Nunca necesitaste la aprobación o la aceptación de mi familia. Se equivocaron contigo. Se equivocaron con nosotros. Se equivocaron con lo que hace que una vida sea valiosa. Nosotros estábamos en lo cierto. La mayor riqueza que jamás poseí fue tu amor. El mayor logro de mi vida no fue el fideicomiso que me dejó mi abuelo, sino la confianza que tú y yo construimos juntos. Confianza el uno en el otro, en el poder de la familia elegida, en el simple milagro de encontrar tu armonía perfecta en este mundo vasto y complicado. Sigue tocando nuestra canción, mi amor. Te estaré escuchando. Siempre tuya, Sara». Jaime dobló la carta con cuidado y la apretó contra su corazón, donde la fotografía de Sara había descansado durante el funeral. Mañana traerá asuntos prácticos, reuniones con Martin Graves, decisiones sobre el dinero, preguntas de Emma sobre el futuro. Pero esta noche, en este momento tranquilo, simplemente se sentó con el conocimiento de que el amor había ganado al final, no con fuegos artificiales o triunfos públicos, sino con la silenciosa reivindicación de una vida bien vivida, una elección bien hecha, una familia creada por amor en lugar de obligación. Sara lo había sabido todo el tiempo, ahora todos los demás también lo sabían. Afuera, el viento agitaba las flores silvestres en su jardín, flores resistentes que encontraban formas de prosperar en lugares poco probables, justo como lo había hecho Sara, justo como Jaime y Emma continuarían haciéndolo, llevando su melodía hacia adelante en lo que viniera después. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora para obtener más historias poderosas cada semana. Y haz clic en el video en la pantalla para ver el próximo, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.